Hola a todos, buenas tardes, bueno, buenos días o buenas noches si nos veis en diferido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí viéndonos en esta masterclass. Se me ha movido esto, así que voy a ponerlo que esté bonito. Vale, bueno, empezamos. Os voy a contar un poquito el porqué de esta masterclass. Vamos a estar acompañados de Amaloa Casanova. Ella es una ponente y una docente dentro de nuestro máster, del máster de fisioterapia en uroginecología de Fisiocampus con el aval de la Universidad Francisco de Vitoria, y hoy quiere traernos y quiere que os empapéis un poquito de qué conocimientos vais a obtener durante el máster, durante el seminario que tendréis con ella de dolor pélvico. Y bueno, como os cuento el tema del máster, quiero introduciros y quiero recalcaros que estamos en el último mes, en el mes de agosto todavía tendréis acceso a ese descuento durante este mes, como os digo, además de acceso al descuento. Tendréis también acceso al COFIP, al Congreso de Fisioterapia en Pelviperineología, el segundo Congreso Internacional, y tendréis acceso completamente gratuito en el momento que os inscribáis en el máster. Así que además también de este COFIP, de este ingreso en el COFIP, además también del, como decimos, de ese descuento, durante este mes también tendréis acceso a el curso de ECODAP que realiza nuestro profesor también del máster, Antonio Meldaña, en el que habla de ecografía funcional, pues sobre todo enfocada a cómo vamos a hacer esa ecografía tanto abdominal como perineal de cara a reentrenar y reeducar las actividades, por ejemplo, deportivas de nuestros pacientes. Así que sin más, bueno, primero os presento a Maloa, que tiene que estar por aquí. Hola Maloa, ¿qué tal? Hola María, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues os voy a dejar primero con que Amaloa se presente un poco. Cuéntanos, Amaloa, dónde trabajas, cómo te pueden encontrar en redes sociales y estas cosas, aunque luego lo repetiremos al final de la charla. ¿Dónde trabajo? Bueno, yo trabajo en el País Vasco, tengo una clínica grande aquí que hacemos muchas cosas basadas en psiconeuroinmunología clínica, es nuestra área de investigación, es en lo que yo estoy haciendo el doctorado hace ya un tiempo que venimos investigando especialmente en la clínica y en pacientes. Y bueno, como vemos una integración dentro del trabajo, damos clases en varias universidades, hoy en día ya nos acercamos a más de 10 países para hacer tanto comunicación científica como formación universitaria en muchos profesionales de la salud, pues me invitaron a dar el módulo 9 de este máster de dolor pélvico con una integración y una perspectiva también psiconeuroinmunológica. Entonces, bueno, yo trabajo en Bilbao, mi clínica se llama Anzuategui y mis redes se llaman Amaloa Casanova, así que es fácil de conseguir. Genial, ahí te van a encontrar y luego ya os digo, lo repetiremos al final por si se os pasa o por si no queréis ir ahora y luego lo queréis buscar. Así que bueno, sin más, te voy a dejar a Maloa a que nos vayas introduciendo un poquito tu tema. Estoy segura de que va a ser súper mega interesante, así que venga, a por ello. Bueno, lógicamente, esto es una introducción para que sepamos la complejidad que tiene el dolor pélvico. Lógicamente, yo en esta hora solo voy a hacer una aproximación, una integración del material que se va a dar en los 2 días que hablamos de dolor pélvico en el máster. Bueno, primero explicar que estos conceptos que yo voy a introducir ahora son conceptos que nos van a servir para cualquier tipo de dolor. Hoy en día realmente es preocupante que una de cada 5 personas, o sea, el 20% de la población, sufre dolor. Yo sí creo que debemos ser críticos los profesionales de la salud y en cómo estamos llevando la vida, el estilo de vida, los hábitos sociales y cuánto ha cambiado la sociedad, porque para que una de cada 5 personas tenga dolor, significa que estamos muy enfermos, que estamos muy mal. Debemos tener muchos factores que sumados alteran el sistema inmunológico. Nosotros ya sabemos que en el mundo el 20% sufre de dolor moderado o severo y, por supuesto, en las personas mayores y en ciertas zonas específicas poblacionales es aún peor. Puede ser hasta del 40%. Esto preocupa más porque da lógicamente, incapacidad, limitaciones en el funcionamiento diario, pérdida no solo de la calidad de vida, sino de la productividad, del disfrute, de la integración social y laboral.
en la sociedad. A mí me parece que el tema del dolor es un tema muy importante y que los profesionales tenemos que estar profundamente formados para ser altamente eficientes y resolver el dolor. Y esto en el mundo de la pelvis es especialmente agresivo porque interviene en la fertilidad, en las conductas sexuales, en los procesos de fertilidad, entre otros. Ya vemos que hasta el 8% de los niños también crece y se convierte en adultos cronificados. 8% en población infantil es muchísimo como para ya estar creciendo con dolor. Entonces, bueno, yo veo que el dolor crónico se define teóricamente, vamos a decir, como una incapacidad de los mecanismos que debían haber solucionado el dolor, la resoliómica, los mecanismos inmunes, los mecanismos de reparación de tejido, los mecanismos que nos permiten desinflamarnos, y si todo está correcto y una persona está sana, no debería superar en casi ningún caso, porque esto depende de la reparación natural de cada tejido, los 3 meses. Así que vemos que en la sociedad los dolores se prolongan. Entonces, lo interesante sería que veamos específicamente en dolor pélvico las causas más probables que yo veo y que vemos en general los profesionales de la salud en la clínica diaria se refieren a neuropatías. Bueno, las neuropatías son un gran grupo de patología que vamos a ver en cualquier clínica de rehabilitación, medicina, de uroginecología o pelviperineología, fisioterapia u otro profesional que trate el dolor. Y lógicamente, es una pérdida de la integridad de un nervio o una inflamación que puede ser causada por muchísimos factores. Podemos tener neuropatías de atrapamiento, por rotura de tejido, posterior a una cirugía. También hay un montón de neuropatías que están infradiagnosticadas por alteraciones metabólicas, por depósitos de sorbitol de azúcar y de otros sustratos, pero por alteraciones metabólicas que perturban la conectividad o la conducción del nervio, e incluso hay muchas neuropatías muy conocidas en la rehabilitación que son simplemente por hipoxia o falta de ejercicio físico. Entonces, las adherencias hoy en día se pueden dar involucrando a los nervios desde por motivos de alteraciones viscerales, alteraciones del movimiento, alteraciones metabólicas, post-cirugía, post-episiotomía, post-asuntos relacionados con el parto, complicaciones del embarazo, entre otras muchas razones. Entonces, merece la pena entender cada una de ellas y un abordaje individualizado, ya que en consulta tenemos muchísimas neuropatías, pero no todas las podemos tratar igual. Yo promuevo fuertemente que tengamos aplicación de conocimientos profundos sobre la fisiología del dolor, las fases de reparación en cada uno de estos tipos y esa es la idea, ¿no? La idea que queremos en el máster es que podamos diferenciarlas y tener un abordaje distinto, entendiendo cómo es la clínica y cómo es la evaluación. Otra gran causa de problemas y de dolor pélvico en nuestra clínica diaria es la endometriosis. La endometriosis, y voy a incluir aquí también o voy a añadir procesos de fibrosis donde en estudios epidemiológicos autoinformados es enorme. O sea, en la población femenina esto puede llegar a ser hasta el 30%, que el paciente tenga o procesos de endometriosis o de fibrosis o de adherencias por tejido proliferativo, porque esto no deja de ser un tejido proliferativo, y es una patología bien compleja. Es muy diferente trabajar en un entorno como es la endometriosis de ratios altos de estrógeno, bajos de progesterona, altos de receptores de estrógeno de tipo alfa, bajos de otros tipos de receptores, donde la perturbación es química, inmunológica, hormonal, proliferativa, y en este entorno cambia la fisiología de ese tejido. Entonces, lógicamente no podemos tratar un dolor pélvico con una endometriosis que acaba de aparecer, no está perjudicando ningún tejido,
a otras que son fuertemente agresivas, que invaden otros tejidos como puede ser el recto, que se adhieren al plexo y ni siquiera tienen posibilidad quirúrgica. Nosotros de verdad tenemos un papel muy, muy importante en la rehabilitación y la prevención de este tipo de complicaciones, ¿no? Dentro de la endometriosis, nosotros, por ejemplo, tenemos factores quimiotácticos, quimioatrayentes, que están mediados por los propios estrógenos y que cambian la actividad de los nervios que proliferan ahí, del sistema vascular. Entonces, a través del conocimiento profundo hay estrategias que nosotros podemos dar fáciles de indicación al paciente para bajar bien, por ejemplo, el ratio estrógeno progesterona o equilibrarlo, más que bajarlo, equilibrarlo es lo que quise decir, o modificar todos estos entornos, tanto químicos como metabólicos, para que no siga progresando o en algunos casos, porque hay casos donde o sea, se puede solucionar, hay otros donde tenemos que intervenir muchos profesionales de la salud en equipo, pues para dar un tratamiento mejor, ¿no? Es una patología complicada y a través de la enseñanza profunda de qué es lo que media exactamente el dolor, que será distinto que para otros problemas de dolor pélvico, sé que nuestras intervenciones serán más eficientes. También tenemos otro gran grupo de pacientes cada vez más frecuentes que está mediado por desórdenes como la resistencia a la insulina o la leptina, alteraciones hipotalámicas. Sabemos que la obesidad, por ejemplo, o cuando hay sobrepeso y otros trastornos del metabolismo, hay más probabilidad de ovario poliquístico. Lo que pasa es que el ovario poliquístico tiene muchos fenotipos. Hay gente que tiene una superproducción de testosterona, hay gente que solamente tiene la adherencia, entonces genera o anovulación o dismenorrea, pero no tiene tantísima alteración de hormonas sexuales y importa para ver si podrían mediar dolor y distintos tipos de dolores menstruales, premenstruales o pélvicos, dependiendo del fenotipo. Entonces estaría bien dentro del máster pues clasificarlos y ser lo más precisos dentro del diagnóstico y el manejo de nuestras técnicas. Bueno, luego, por supuesto, dentro del dolor pélvico también tenemos distintos dolores menstruales, insisto, que puede ser mediado por prostaglandinas, por permeabilidad intestinal, por endotoxemia, por carencia de algunas sustancias que permiten la eliminación correcta del estrógeno que producimos o de estrógenos exógenos. Y esto también serán estrategias y conocimientos que necesitaremos manejar para diferenciar los tipos de dolor menstrual y por supuesto también tenemos dolores inmunomediados. Por ejemplo, los que suceden después de una infección. Hay infecciones que persisten dentro del mundo de la pelviperineología que son muy importantes. Las enfermedades de transmisión sexual son como muy conocidas, pero es que también tenemos además otros virus que estamos normalizando, que muchas veces no se mencionan, que pueden tener una amplia persistencia, pueden generar anticuerpos contra los órganos femeninos, pero también contra los masculinos. A mí me sorprende con frecuencia en la clínica que veo muchísimas mujeres tratarse por esto y no se trata en paralelo al hombre y a la mujer. Y yo digo, pero qué curioso, ¿no? Si el BPH, nosotros sabemos que si lo tiene la mujer, lo tiene el hombre, y la incidencia de BPH, aunque no sea de alto riesgo, es altísima en la población, tanto masculina como femenina, pero como a la vagina tenemos muy buen acceso, podemos hacer cultivos, las mujeres tienden a ir al ginecólogo para hacer cultivos y no es frecuente que hagamos cultivos de una biopsia prostática. Pero no pasa nada, no tenemos que hacer ese tipo de cosas. Nosotros podríamos saber que si una persona tiene una pareja estable, la probabilidad de reinfección, si nosotros esto no lo sabemos, podría estar haciendo que se reinfecte la mujer y que persista el dolor pélvico, ¿no? Esto es un ejemplo dentro de muchísimos otros ejemplos que podemos dar para infecciones que producen inflamación. Esta inflamación va generando un estado como de inflamación crónica o de inflamación de bajo grado, también lo podemos llamar inflamación subclínica, que cambia los mecanismos de solución del dolor y entonces el paciente persiste con el dolor pélvico. También puede venir por vía urinaria,
la infección más conocida que tenemos dentro de las infecciones urinarias de la de E. coli. Curiosamente, casi siempre hablamos con los pacientes y les decimos, bueno, es que es verdad que tiene la capacidad de arrastrarse y podría migrar del ano a la uretra y hacer una infección. Lo que pasa es que en mi opinión y en mi clínica diaria yo veo que la gente que tiene infecciones recurrentes de orina, que podrían ser sobre todo las infecciones de repetición, causa de adherencias, de dolores pélvicos, de dolores que luego se complican, de reinfecciones por adherencias por la primera infección, entre otras muchas cosas. Yo me doy cuenta que cada vez tienen más higiene, que tienen muchísimo cuidado, que evitan la humedad y persisten. Entonces, en este caso, nosotros sabemos en urología que hay unos cambios en los receptores de vitamina D, puede haber colonias intracelulares e incluso una de las primeras vías que puede suceder es que las bacterias, porque son E. coli, son bacterias que se encuentran prioritariamente o en mayor número en el colon, bien, o a nivel intestinal y pueden pasar vía permeabilidad. También en la nutrición nosotros tenemos presencias de E. coli que no son nuestras, que son de mamíferos y que pueden ser altamente resistentes. Entonces, a veces me parece, no todos, pero muchos, simplificamos una cuestión como la higiene y esto no cuadra con la semiología diaria porque son los pacientes que más se cuidan. Entonces, sería bueno estudiar cuáles son los mecanismos de reinfección, resistencia y qué podemos hacer nosotros pues, para que no progrese el dolor pélvico, por ejemplo, una infección tan común como es la infección de orina. Y peor aún, que es una entidad completamente diferente, si es una infección de orina recurrente. Entonces, bueno, lógicamente dentro del módulo hablaremos de muchas razones más y las clasificaremos en neurológicas, metabólicas, postinfecciosas, tipos de dolor, dolor visceral, dolor hipóxico, con componente neurobiológico. Bueno, iremos clasificando mucho más, pero quería traer una introducción de algunas de las causas probables que vemos frecuentemente en la clínica diaria para mencionarlas y tenerlas presentes a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Dentro del dolor pélvico, debemos analizar que hay poblaciones humanas donde prácticamente el dolor crónico no existe. Por eso, al inicio de la charla, yo puse dolor crónico entre comillas. Yo soy o al menos nosotros en todo el equipo somos de la ideología de que el dolor crónico en realidad no debería existir. En muchas poblaciones estudiadas, poblaciones aborígenes, poblaciones que viven como se vivía ancestralmente, por supuesto que hay dolor agudo, pero tenemos que analizar que el ser humano es el único de la línea filogenética y el que mejor sistema inmune tiene y más especializado. Algo tiene que estar pasando en la vida moderna cuando hay poblaciones, o hasta hace muy pocos miles de años, no veíamos una incidencia alta de migraña ni de dolores que se cronificaran. Nosotros somos súper eficientes para resolver el dolor. ¿Cómo puede ser que tengamos un 20% de la gente con dolor y que hagamos adherencias en un 44% a 60% de cualquier manifestación pélvica de las que dije anteriormente, o incluso en cualquier cirugía abdominal llegamos a 70%? Quiere decir que tenemos tendencia a la fibrosis, que es como las cicatrices estas súper grandes, o los queloides, tenemos una tendencia aumentada de inflamar y no resolver. En principio, yo lo que sí quiero es entregar un análisis de que esto no debe ser así, que hay poblaciones aborígenes africanas donde después del parto no quedan dolores, aunque tengan adherencias, porque también pueden tener algunas zonas donde necesitaron una cicatrización mayor. Hay poblaciones que no tienen migrañas, que no desarrollan dolor neuropático, o al menos en una incidencia muchísimo más baja que en la vida moderna. Entonces, lo que nos daría muchas estrategias como profesionales es entender que sí
nosotros somos seres humanos con una complejidad y una eficiencia inmunológica en la que tenemos muchas posibilidades de resolver. El dolor no se tendría que cronificar. Bien, entonces, ¿por qué no lo resuelve nuestro sistema? Otro capítulo importante aquí va a ser que nosotros tenemos un equilibrio de grasas que tienen una función muy importante dentro de la solución o para es uno de los factores que más rápido soluciona el dolor. El equilibrio de ácidos grasos es muy complejo. Bien, esto necesitaría días y días solo para estudiarlo. Y yo aquí ya quiero dar una estrategia que espero que sea útil, venga o no al máster, ¿no? Nosotros vemos que hay comida, por poner un ejemplo, que es altamente antiinflamatoria y que podría ayudar a que el cuerpo tenga como materia prima o recursos para poder resolver la inflamación. Dentro de este grupo de sustancias antiinflamatorias se encuentran los omega 3. El omega 3 es una sustancia precursora, vamos a decir, es como la materia prima para que nuestro sistema inmune pueda, por muchos medios y bueno, a través de la transformación de grasas, pueda producir sustancias como las resolvinas, las maresinas, las neuroprotectinas. Neuroprotectinas suena bien, son sustancias que frenan la inflamación, que estimulan mecanismos inmunes de solución de los problemas. Y también tenemos dentro de la nutrición lo contrario, que son sustancias como el omega 6, no todos, pero la mayoría de los omega 6 que consumimos en comida ultraprocesada, todos los aceites, el aceite de collar de maíz, los aceites de semilla, las cosas embotadas, la mayonesa química, la margarina, las cosas enlatadas y ultraprocesadas, las galletas y la bollería o las tartas son altísimas en omega 3, en omega 6, perdón, los embutidos también, y son sustancias proinflamatorias. Entonces, si estamos hablando de las membranas celulares, la reacción que va a tener una membrana celular ante una lesión, ante una rotura, pero también ante un microbio o estrés oxidativo, va a depender de si tiene sustancias inflamatorias, pues responderá inflamando más, y si tiene en su contenido sustancias antiinflamatorias, podrá frenar la inflamación con mejor, o sea, solucionarlo de mejor manera. El equilibrio omega 3, omega 6 va mucho más allá que el de la membrana celular, yo lo he puesto aquí como ejemplo, también influye en cómo se va a comportar la migración dentro de cualquier área que exprese dolor. Nosotros, para poder sentir dolor, o cuando se ha sensibilizado un tejido o se ha prolongado el dolor y no se ha solucionado a tiempo, no hay solo un evento de cómo se repara localmente. También va a haber unos cambios químicos, físicos, de receptores, de sustancias, bueno, vamos a decir neuroactivas, neurotransmisores, péptidos y grasas en el sistema nervioso central y en el cerebro. Para poner un ejemplo muy fácil de esto, debemos recordar el dolor de miembro fantasma. Cuando una persona se corta una mano, puede tener un dolor muy intenso en la mano, lo que nos explica que después de haber cicatrizado el tejido y sin tener tejido, realmente el dolor lo notamos en la corteza somatosensorial y muchas vías de modulación de dolor a nivel cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando algo persiste en el tiempo, va a haber muchos centros de inhibición de dolor que no han sido inhibidos adecuadamente. Como estaba hablando del omega 3, ahora voy a vincular ambas cosas, nosotros sabemos que depende de la cantidad de omega 3 que los macrófagos, o sea, el sistema inmune que reside en la médula espinal, como puede ser la microglía, migra dependiendo del estatus de grasas inflamatorias, antiinflamatorias. Eso quiere decir, cuando nosotros tenemos cualquier lesión, vamos a suponer que es una neuropatía del pudendo, que es cualquier dolor neuropático del tipo que sea. En milisegundos, nosotros tenemos también un sistema inmune local colocado a nivel medular.
Esto, una vez que se resuelve, el dolor debe salir de allí. Si no sale a tiempo, pues cronificará las vías de dolor. Y para que la microgliosis se resuelva y estas células en la médula o en el cerebro puedan salir de allí, necesitaremos un nivel de sustancias adecuadas. ¿Omega 3 solo? No, muchas sustancias más, pero este es un gran ejemplo porque son las sustancias pro resolución derivadas de omega 3 las que dirigen la migración inmune, al menos en este ejemplo que yo acabo de poner. Con lo cual, son recursos muy, muy eficientes que podemos enseñar al paciente para resolver una lesión, bueno, más que una lesión, para resolver las consecuencias que pudieron perpetuar el dolor en el caso que acabo de poner, un caso clínico de neuropatía. Tenemos otros procesos de los que somos dependientes. Esto seguro que lo conocen, los procesos eficientes de acetilación implican muchos mecanismos antiinflamatorios que nosotros tenemos. Por ejemplo, recordarán la acetilcisteína, la N-acetilcisteína, que también es lo mismo, el acetaminofén, el ácido acetilsalicílico. Estas son sustancias muy conocidas como la aspirina porque son sustancias antiinflamatorias que tienen grupos acetilos. Cuando una persona tiene poca de esta sustancia, no podrá estabilizar o prolongar o incluso convertir de proinflamatorio a antiinflamatorio una sustancia. Entonces, importa el equilibrio omega 3, omega 6 para resolver la inflamación. Yo puse un ejemplo de nutrición, habrá que poner muchos otros ejemplos. Procesos eficientes de acetilación, pues bueno, pues son sustancias químicas que debemos recuperar, que sobre todo se recuperan por aporte o mejorar la densidad mitocondrial, y ya veremos cómo se hace esto, que podrían estabilizar y mejorar la solución del dolor en los pacientes. Lógicamente también hay alteraciones hormonales que están fuertemente implicadas en el dolor. Hablamos mucho en pelviperineología de los ratos estrógenos progesterona. La progesterona es una sustancia que se fabrica en un momento del ciclo y que protege al sistema inmunológico, y los estrógenos naturalmente deberían apoyar una función inmune correcta. Ancestralmente los estrógenos no son proinflamatorios, solo faltaría. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que ahora haya tantísima gente con aumento de estrógenos proinflamatorios? Que, repito, fisiológicamente el estrógeno no es proinflamatorio. Mejora algunas partes del sistema inmune y cambia muchas conductas inmunológicas, eso es verdad, pero solo es proinflamatorio en un entorno donde haya alteración metabólica, alteración de factores de crecimiento, o que esos estrógenos no sean nuestros o no estén bien transformados. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay muchas sustancias, como pueden ser las sustancias del plástico, muchísimos pesticidas, muchos medicamentos sintéticos que se utilizan con frecuencia, estrógenos en la naturaleza, que se llaman fitoestrógenos, transformaciones químicas que suman nuestros estrógenos naturales a estrógenos que estamos metiendo exógenamente y que pueden cambiar este equilibrio, promoviendo que los estrógenos tengan una composición proinflamatoria. Entonces hay muchas maneras de limpiar o eliminar estos tipos de estrógenos para poder equilibrar y que nuestros estrógenos vuelvan a ser antiinflamatorios. En el momento en el que nosotros consumimos sustancias como los anticonceptivos, como terapias de sustitución hormonal, también estamos utilizando una carga de estrógenos muy alta. Es tan alta que produce infertilidad, por eso los utilizamos como anticonceptivos, ¿no? Y aumenta, pero luego cuando los quitamos pretendemos que la fisiología se resuelva rápida y correctamente. Bueno, esto no es así, porque cuando nosotros tomamos estrógenos con una señalización y una carga mayor a la fisiológica, que deja de ser fisiológica, los receptores tienen una baja, y luego esto habrá que resensibilizarlo, que ordenarlo y que permitir la eliminación adecuada de ese exceso de estrógenos que consumimos por distintas vías. Entonces,
esto es otra manera de recuperar tanto los receptores como la fisiología natural de estrógenos que puede estar implicada en que nuestro paciente esté cronificado dentro del dolor pélvico y que también se puede resolver. Hay muchas otras alteraciones químicas y vasculares implicadas en el dolor. Antes comentaba que yo todavía creo que tenemos poca educación social del impacto que tiene estar demasiado tiempo quieto. Estar demasiado tiempo quieto no es humano. Los seres humanos nos movíamos constantemente, teníamos movimiento para todo, porque estábamos resolviendo cosas, no teníamos tanto tiempo sentado, ni aparatos electrónicos, teníamos que hacer la choza, ir a buscar comida, teníamos que entrenar a los niños y resolver un montón de asuntos porque no teníamos una vida tan cómoda. Con lo cual nuestra fisiología no se esperaba estar 8 horas sentado. Muchísimos de los problemas que hay en el mundo de la pelviperineología y que tiene que ver con cambios tróficos en el perine, que tiene que ver con cambios musculares, con deterioro y adherencias dentro del tejido conjuntivo de la parte pélvica, tiene que ver con la falta de movimiento y con el sedentarismo. Y esto hay que revertirlo. Bien, nosotros tenemos factores locales en el tejido que cambian por falta de movimiento o por un aumento de la acidez. Y esto genera dolores hipóxicos que se cronifican. Entonces, primero hay que rehabilitar esas estructuras que se fueron dañando por inmovilización y luego hay que promover que el paciente, para que no lo vuelva a generar, pues se mueva y en eso basamos el ejercicio físico. Entonces, bueno, también habrá que hablar de intervenciones que resuelven el dolor hipóxico y los ASIC y bueno, toda una familia de factores que directamente producen dolor e inflamación y están mediados porque no haya buena circulación en el tejido o porque haya cambios en el pH. Bien. Hay alteraciones celulares de macrófagos residentes como la microgliosis, que comenté que una de las estrategias de solución muy buena que tenemos con buen pronóstico para eliminar el dolor sería el omega 3 y omega 6, pero recuerdo que es inmunológico. Entonces hay muchas otras estrategias que veremos en profundidad que tienen que ver con que estos macrófagos, el sistema inmune del sistema nervioso central, pueda migrar y deje de producir citoquinas y especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, que perpetúan el dolor. Y asimismo, también hablaremos de la catastrofización. Dentro de que somos seres humanos, es integrador, es bueno organizar que nosotros tenemos un lenguaje muy complejo. Somos de todos los seres vivos los que tenemos lenguaje corporal, toda una complejidad de emociones, tenemos una complejidad, podemos hablar varios idiomas con lenguaje pictórico, lenguaje no verbal, etcétera, etcétera. Solo faltaría que el lenguaje no sea parte de la biología. Es importante entender en el inconsciente que lo que nosotros decimos y sobre todo lo que creemos cambia una respuesta inmunológica, y esto no hay que analizarlo, que se llama respuesta transcripcional conservada a la adversidad. Yo lo que estoy diciendo es que depende de lo que nosotros decimos, si creemos que se va a solucionar el dolor o no, si sabemos cuáles son los mecanismos de solución, nuestro sistema inmune se va a comportar de manera diferente. Entonces sí, el lenguaje, la creencia, el conocimiento que tenemos ya está fuertemente evidenciado en medicina que cambia
la fisiología del dolor. Entonces veremos, uno, que el lenguaje que usamos el terapeuta con el paciente cuando decimos, mira, hace muchos años cuando yo empecé a trabajar, yo tengo unos 23 años de clínica en este momento, bueno, yo pasé por muchos distintos tipos de formación y al principio me gustaba tanto integrar que le decía al paciente, uy, fíjate, aquí vemos que esto está adherido y esto te puede pasar por esto, porque esta articulación no se mueve bien, porque aquel músculo y esto sumado con aquello. Y el paciente que había venido con una sola cosa, se iba entendiendo que tenía muchísimos factores. Entonces, esto es un factor de cronificación que hacemos todos los que nos gusta integrar y podemos hacer lo mismo enfocado a la solución para evitar la cronicidad del dolor. Si nosotros mismos, los profesionales de la salud, aceptamos que hay dolores que van a ser crónicos, pues cómo no lo va a aceptar y a cronificar o a catastrofizar el paciente. Esto en el mundo de la pelviperineología es especialmente importante y sí, hay dolores donde es más importante que otros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de anticipación de peligro que está conservado evolutivamente desde que éramos una lagartija. O sea, nosotros podemos decir, bueno, mira, ahí hay depredadores. Entonces no te vas por ahí, te vas por otro lado. Esto está mediado por el miedo, está mediado por la prevención del daño del tejido y muchas veces, como no rehabilitamos la preocupación de la persona, son dolores que están vinculados a problemas en la actividad sexual, a la satisfacción, a la implicación que tiene con la pareja, a la fertilidad. El dolor pélvico tiene un montón de componentes donde el sistema de peligro es mucho más susceptible que en un dolor que, bueno, te molesta un poco el gemelo, pero solo cuando haces ejercicio, con lo cual no podemos tratar el sistema de anticipación de peligro, todo lo que tiene que ver neurológicamente, la composición del hipocampo, la memoria y la amígdala, igual que si estamos tratando un dolor musculoesquelético, pues clásico de un deportista, que tiene un componente de catastrofización completamente diferente y no es de orden reproductivo. Bueno, y por supuesto, tenemos otros factores responsables de la cronificación, como pueden ser la sensibilización por la inflamación crónica. Ya está fuertemente aceptado en la medicina que cuando nosotros tenemos cualquier estado de estrés, sea estrés psicosocial, químico, infeccioso por una lesión, hay un aumento de permeabilidad en las barreras. Llamo las barreras a cualquier barrera que nos protege el medio interno. Da igual que sea la boca, el intestino, la piel, el pulmón, cualquier, vamos a decir, parte del sistema inmune de mucosas comunes que tiene que limitar la entrada del exterior a sangre, por decirlo de alguna manera, podría aumentar su permeabilidad. Entonces, el estrés cognitivo emocional tóxico, si induce permeabilidad por activación de la endocrinología del estrés, aumenta la penetración de toxina, de patógenos. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Bueno, la consecuencia que tiene esto es que vamos a tener una activación del sistema inmune. Entonces, cualquier cosa que pase en este entorno, si ahora sumamos una cirugía, un proceso menstrual mal regulado o que el paciente esté mucho tiempo sentado, puede desarrollar cualquiera de los dolores que dijimos al inicio de la charla. Entonces, si ya tenemos un medio inflamado, lleno de toxinas, el sistema inmune se va activando. ¿Esto es un error? No, esto no es un error. Esto realmente nos salva la vida. Bien, cuando hay una penetración de toxinas, nuestro sistema inmune debe superactivarse, hiperactivarse, pues para evitar que entren y para solucionar el problema. Pero el precio que pagamos es el dolor. Nosotros en nuestro equipo solemos decir siempre, mira, un síntoma es un síntoma, un síntoma no es un problema. El dolor es un señalizador que viene a decirnos que pasa algo. Pero realmente está, en caso de que haya entrado una bacteria, realmente nos está salvando la vida. El sistema inmune no está para que nosotros estemos simpáticos, alegres, versátiles, no. El sistema inmune está para salvarnos la vida y si tenemos que vivir con dolor, pues viviremos con dolor, pero seguimos vivos. Con lo cual nuestro sistema inmune no comete ningún error.
lo que hace es ayudarnos. Y si le bajáramos carga al sistema inmune, resolviéramos la permeabilidad, mejoráramos todos estos mecanismos que mencioné, mejoráramos la acetilación, mejoramos la endotoxemia, y si mejoramos el perfil omega 3, omega 6, si mejoramos la capacidad inmune y el paciente hace más ejercicio y sabemos cómo rehabilitar un tejido específico que se ha dañado, debería el dolor resolverse. Así que hay que solventar por muchas vías un sistema inmune que permanece activo y que es responsable de que se perpetúe el dolor. En este sentido, nosotros vemos, bueno, aquí puse unas referencias muy divertidas y muy buenas, las voy a dejar un poco por si quieren revisar alguno de ellos, pero nosotros ya sabemos que la permeabilidad, especialmente la permeabilidad intestinal, pero también van a conseguir esto fuertemente documentado en medicina, de alto impacto en medicina, sobre fisiología del dolor o sobre fisiopatología, perdón, del dolor, perdón, donde nosotros vemos que es mucho, mucho más complejo que esto. Cualquier barrera que se abre va a producir la entrada no solo de endotoxemia, sino de cambios de metabolitos, de factores endocrinológicos, inmunológicos e incluso muchos productos que están en el lumen intestinal de la flora bacteriana, que va a cambiar la neurología del paciente. Pueden dar neurotoxicidad y neuroinflamación, que seguramente es la base de la cronificación del dolor, también del dolor pélvico. Además, dentro del dolor pélvico tenemos asociado, o vamos a decir que se suma como factores, como gotas en el vaso de agua, cualquier alteración de la fisiología intestinal que sin duda va a aumentar el dolor. Con lo cual, tenemos muchas soluciones en nuestra mano que a través de la observación profunda de la semiología, que es lo más preciso de la medicina y de las ciencias médicas, que podamos diferenciar las manifestaciones clínicas y los encajes de muchos factores que nos traen el paciente, podría desinflamar, podríamos trabajar en mecanismos que restauren el sistema inmune, el sistema de permeabilidad, los equilibrios que posibilitan bajar la inflamación sistémica para que también baje la neuroinflamación y podamos resolver cualquier tipo de dolor que dije que no deja de ser un problema del sistema nervioso central. Entonces, dentro de la complejidad de este sistema, una de las cosas que mencioné son los cambios microbianos, ¿bien?, que son responsables de muchos tipos de dolor, da igual que sea dolor visceral, que sería como el que más vamos a trabajar aquí, dolores neuropáticos, y sobre todo afecta la tolerancia a los medicamentos que le damos a estos pacientes. Entonces hay muchos pacientes que tienen dolor pélvico que ni siquiera responden bien a medicamentos porque bajan la tolerancia, porque hay muchos factores sumados en el sistema inmune neurológico que bajan la tolerancia a la medicación. Nosotros sabemos que los microbios modulan por múltiples vías, vía neurotransmisores, vía el metabolismo del triptófano, como puede ser las rutas de serotonina, de melatonina, con compuestos como las citoquinas, que son parte liberada por el sistema inmune, por ejemplo, cuando hay permeabilidad o disbiosis, o porque haya una mala composición de ácidos grasos de cadena corta. Todo esto son ejemplos de algunas situaciones intestinales que directamente van a cambiar la fisiología del dolor y que son responsables de inflamación periférica y de inflamación central, causa de la cronificación de un dolor. Entonces, intervenciones dietéticas, de farmaconutrientes, de farmacobióticos, nutrición simbiótica, nutrición probiótica, bueno, hay otras estrategias novedosas, son especialmente dirigidas al sistema inmune de mucosas comunes y al sistema, por ejemplo, intestinal o de la boca, que pueden cambiar la fisiología del dolor y darnos
una eficiencia mayor para resolver el dolor pélvico. Como decía antes, dentro de la cronificación tenemos muchos factores que se pueden manejar. Bien, está muy asociado a déficit cognitivo y yo quiero hacer la observación de que en el momento en el que un paciente tiene dolor, sobre todo si persiste, y lo llamamos dolor crónico, por la intensidad y por el tiempo va a ir aumentando el daño cerebral y los déficits cognitivos. El dolor crónico se sabe que está implicado dentro de cambios morfológicos. Si nosotros no insistimos mucho en hacer todo lo que podamos para resolver el dolor en nuestros pacientes, puede haber una pérdida del volumen de la materia gris, en la amígdala, en la corteza, en muchas cortezas, en muchas áreas de el cerebro que no solo están implicadas en la solución del dolor, lógicamente, o sea, que perpetúan el problema, sino involucradas en la inteligencia, la memoria, la capacidad que tienen de reaccionar a la vida. Por eso vemos que cuando hay neuroinflamación, hay dolor neuropático, hay cualquier síndrome doloroso, la coexistencia con deterioro cognitivo, inflamación o enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades de neurodegeneración son altísimas. De hecho, la coexistencia entre dolor neuropático, fibromialgia y depresión puede llegar en algunas poblaciones al 20 al 60%. Es escandaloso. Entonces, bueno, yo creo que ya es fácil de entender que el 50% de las personas que viven con dolor informan problemas cognitivos y esto predice que a largo plazo, si nosotros no sabemos solventarlo bien, va a dar deterioro cerebral. Mencioné, solo quería respaldar lo que he dicho, que nosotros podemos tanto para evitar este neurodeterioro, evitar que se perpetúe el dolor y también para la migración de los macrófagos del sistema inmune residente que es capaz de seguir produciendo inflamación y perpetuar el dolor. Una estrategia muy interesante es el equilibrio ácidos grasos, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, esto es mucho más complejo que lo que yo empecé a introducir, pero espero que a partir de hoy sea una gran estrategia. Solo comer mucha más cantidad de cosas del mar es una gran estrategia que prefiero que practiquen, que prefiero no, que espero que practiquen a partir de hoy, porque en el momento en el que nosotros comemos grandes cantidades de omega 3, que está presente en el pescado, en las cosas del mar, en algas, en microalgas, que son muy fáciles de conseguir en la mayoría de los países, nosotros tenemos mejor síntesis de sustancias pro resolución que van a cambiar el sistema inmunológico y que van a mejorar la posibilidad de que el paciente resuelva cualquier tipo de dolor. Bueno, yo espero haber dado una visión general de cómo vamos a abordar el tema del dolor pélvico para poder diferenciar y para poder tener estrategias. Bueno, por supuesto nos vamos a enfocar específicamente en el dolor pélvico y lo que vemos más en la consulta en estos 2 días del máster. María, te dejo hablar un poco. Hola, ya me ha conectado por aquí. Estoy esperando a ver si recibo alguna preguntilla que nos hayan hecho. De momento no sé si nos han hecho algo. Me ha parecido hiper mega interesante, Amalua. Ya te había visto alguna vez. De hecho, me habían hablado de ti, vamos, espectacularmente. Y es verdad que es Bueno, que gracias. escucharte es un placer, de verdad. Me Gracias, encanta. María. Me encanta. A mí es que es verdad que todo el mundo de la PNI y el tema de este tipo de abordajes me parece maravilloso, fascinante y creo que es hacia donde nos tenemos que enfocar todos y cada uno de los profesionales porque es verdad que aporta muchísima más visión de cara al abordaje de cualquier patología con pacientes. No nos dicen, de momento no me pasan ninguna cuestión.
Vale, mira, yo sí que quiero preguntarte, hasta que nos digan algo, ¿qué tipo de patologías crees que puedes ayudar más desde aparte del tema del dolor, ¿no? Que ya hemos hablado de esto, pero sí que es cierto que también seguro que pueden extrapolar muchas de esas cosas que nos has contado a otro tipo de abordajes, a otro tipo de patologías. Entonces, quiero que nos cuentes qué, patologías puedes ayudar más también desde la parte de la PNI. Em, bueno, yo mm, hoy en día me dedico sobre todo a tratar problemas, vamos a decir, del mundo de la inmunología. Hacemos acompañamiento para estabilizar el tejido a muchos médicos que trabajan con oncología y lo que hacemos es rehabilitación de cosas complejas, ¿no? Esto puede ser toda el área de la fertilidad, los problemas que hemos llamado crónicos, que insisto, yo creo que lo que pasa es que tenemos una ineficiencia en el mundo de integrarnos los profesionales de la salud para poder resolver cosas complejas, es lo que hacemos más. Entonces, claro, esto involucra prácticamente todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Claro, es una pregunta donde yo te contestaría todo lo que no sea súper genético o que, bueno, hay patologías que desde luego no llegamos a tiempo para poder resolver porque son muy agresivas, muy rápidas, ¿no? Pero mira, María, en mi experiencia, nosotros podemos hacer cosas increíbles acompañándonos como profesionales. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. No tomamos en cuenta cómo va a quedar la calidad de vida después de algunos procesos. Por ejemplo, en inmunología y oncología, cuando una persona tiene un brote y la manejamos con inmunosupresores, luego no pensamos que ese daño que se ha generado en el tejido, si nosotros lo estabilizáramos o evitáramos la mayor cantidad de lesión, se va a recuperar más rápido, o sea que el pronóstico es mejor. O, por ejemplo, el acompañar medicamentos como pueden ser los inmunosupresores, teniendo conciencia de que eso frena parte del sistema inmunológico y puede promover la proliferación de algunos microbios o, por ejemplo, en el caso de los corticosteroides, va a alterar mucho, mucho el metabolismo del paciente, va a aumentar los niveles de azúcar, genera en sí mismo, depende del tiempo que lo consuman, una resistencia a la insulina. Entonces, simplemente con nosotros dar unas pautas de acompañamiento, rehabilitación, gestión del estilo de vida, haríamos que el impacto que tiene ese medicamento a largo plazo sea menor. Y esto parece muy sencillo, pero no es poca cosa. Por ejemplo, uno de estos asuntos que es una área muy importante para mí de interés son las neuropatías producidas por quimio y por radio. Nosotros sabemos, y tiene cientos de estudios de esto no lo digo yo, solo lo aplico, son cuando un paciente está inmunológicamente mejor, tú haces estrategias para mejorar los glóbulos blancos, mejorar el sistema inmunológico, mejorar la capacidad de resoliómica, el perfil de ácidos grasos. La probabilidad de que se desestabilice y se rompa el tejido o haya dolor neuropático frente a un tratamiento de quimio, de radio o a un accidente es menor. Con lo cual, la calidad de vida de esa persona, porque tú y yo sabemos que no es lo mismo rehabilitar un nervio cuando ya se ha dañado, que nuestras probabilidades no son las mismas, que evitar que se dañe. Sí. Entonces, cuando nosotros acompañamos al inicio de un tratamiento, pero me da igual, ¿cuántas veces has visto tú que te dedicas a la pelvimperinología, un aborto químico, un legrado mecánico que se complica fuertemente? Yo los recibo aquí así. Bueno, también porque nosotros recibimos lo que se complica, las que salen bien no vienen aquí. Entonces, yo Sí. cuando veo este tipo de cosas digo, si ella hubiera estado mejor, si alguien previo al tratamiento le da una serie de consideraciones para los siguientes 3 meses, si nosotros entendemos el estado de agresividad de lo que eso produce y envolvemos al paciente en un entorno de seguridad, van a pasar menos cosas. Entonces, yo te contestaría que cualquier patología crónica no transmisible y que tenemos muchísimo que hacer. Y quiero preguntarte también con respecto a pacientes con dolor pélvico, que es básicamente lo que vamos a también a abordar de cara al máster. Sí que vemos mucho que hay muchos pacientes que vienen en un momento en el que ya llevan una evolución muy larga,
llevan 6, 7, 10 años, porque Sí. normalmente también el abordaje que se ha hecho pues, ha sido tardío, no han sabido identificar la patología ni ver cómo podemos abordarla y vienen muy, muy, muy medicados. En el momento en el que queremos introducir otro tipo de terapias, ¿cómo te has visto tú ahí delimitada? Y sobre todo de cara también a quitar toda esa medicación que tienen. Bueno, eso es ilegal. Yo jamás quitaría una medicación. Sí, bueno, eso sí que me refiero. Yo, yo lo O que sea, sabes a hago lo que me es, refiero. sí, sí sé porque trabajo en equipos. Entonces, Eso es. yo debo decir que yo considero que todos los profesionales de la salud, para el tiempo y la formación que tienen, hacen lo mejor que pueden. Yo creo que todos los que nos dedicamos al área de la salud lo hacemos con todo el amor posible, pero sí es verdad que a veces hay procesos que tienen una complejidad tremenda, ¿no? Cuando yo me veo en estos casos, lo que hago es coordinar la estrategia que vamos a hacer. Bueno, yo soy así como súper conocida por mis cartas de qué te parece si hacemos tal cosa. Y yo también creo que nosotros tenemos que responsabilizarnos por cómo hacemos las cosas. Quiero decir, si nosotros le estamos dando un entrenamiento al paciente, técnicas específicas, cada uno con la batería de técnicas que tiene, y se va aliviando, es muy, muy fácil que tú le digas al paciente, mira, explícale el porcentaje de mejoría, cuánto ha mejorado la calidad de vida y pregunta cómo podemos desescalar tal cosa. Yo lo que propongo es que primero consigamos unos resultados y no te preocupes que la mayoría de los pacientes cuando no necesitan el medicamento se lo quitan el médico. Cuando una persona adelgaza 15 kilos y empieza a desaparecer los quistes de los ovarios, porque nosotros sabemos que la estrategia mejor validada internacionalmente para mejorar la calidad de la ovulación y bajar el dolor es una pérdida de más de 5% del peso corporal en pacientes que tienen sobrepeso, bien, y funciona mejor que muchísimas otras estrategias y medicamentos. Y esto lo tienes en consensos internacionales de abordaje de ovario poliquístico en ciencia más que descrito. Entonces, cuando logramos hacer este tipo de acompañamiento con el paciente y está mejor, es el médico que ve que está rehabilitada por remisión de la resistencia a la insulina, por remisión gracias a cambiar las grasas, es el propio médico el que le dice, mire, esto ya no le hace falta. Entonces, yo no veo que haya ningún tipo de problema en coordinación, pero primero tienes que conseguir el resultado. Y mira, pues trayendo también esta parte, ¿no? Que hablamos de la medicación, me quiero meter en el mundo de la endometriosis y bueno, síndrome de ovario poliquístico y demás, con la medicación anticonceptiva. Ahí también supongo que muchas veces nos tocamos con una barrera y pues quiero que me cuentes un poco tu experiencia. Bueno, depende, ¿no? Hay medicaciones que a mí me gustan. A mí el mundo de los anticonceptivos puede ir del tipo de los progestágenos o de los estrógenos, ¿no? Entonces yo, como esto es una patología evidenciada con la mayoría, tiene polimorfismos como el del citocromo, o sea, como el de la aromatasa, ¿no? El citocromo 19, son polimorfismos que están bien estudiados o de la metiltetrahidrofolato reductasa, que son asuntos genéticos con una prevalencia alta y que implican que esa paciente no va a gestionar bien los estrógenos. Es una patología de desregulación de estrógenos altos, así como el ovario poliquístico, sobre todo tiende a tener fenotipos con testosterona. Entonces son cosas completamente diferentes. En el caso de la endometriosis, si está medicada con progestágenos que suelen estar altamente metilados y bajos, en algunos casos a mí me parece muy adecuado. No para siempre, pero al menos hasta equilibrar mucho, mucho al paciente y en casos muy agresivos me parecen necesarios. Bien, si lo que está tomando son estrógenos, pues tiendo a consultar con el médico, pues para yo entender, porque eso también atrofia receptores y hace otros tipos que quizás en ese momento al médico le interesan, pero con los que a mí, o sea, se me dificulta mucho el trabajo con el paciente. Entonces, bueno, en ese caso lo consulto, no puedo hacer más. Yo no creo, yo no sé, yo no lo veo, tú has dicho, seguro que te conseguirás con, ¿cómo lo llamaste? Digo, que te Una, encuentras con alguna un bloqueo, una limitación. limitación, ¿no? Sí.
No, yo no lo veo como una limitación, quizás lo veía más como una limitación hace 15 años, pero ahora mismo yo me divierto, o sea, digo, bueno, vamos a coordinarnos, se trata de buscar estar todos un poco en pro al paciente. Yo Genial, no me tiendo a encanta. tener tantos problemas, ¿no? Genial. También es verdad que también esto es muy importante, el hecho de tener un grupo y un entorno multidisciplinar con el que realmente te entiendas y con el que realmente hagas un poco de match de cara a abordar realmente a los pacientes, porque sí que es cierto que, bueno, evidentemente lo que decimos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y es cierto que lo importante también es eso, que sea congruente con el resto del equipo. Hay veces pues que difiere un poco y pues ahí puede, lo que decimos, ahí encontrar la limitación. Pero Y cuando tienes tu aprender, ¿no? entorno, Y aprender hombre, eso por nosotros supuesto. también, que bueno, quizás el razonamiento que le estamos dando, pues se necesita. Eso es, esa es la parte del abordaje interdisciplinar y multidisciplinar que realmente yo creo que tenemos que empezar a contemplar. También de esto hablaremos mucho en el máster, porque sí que es cierto que hasta ahora hemos sido pues fisios por un lado, médicos por otro lado, nutris por otro lado, y estamos viendo pues que eso, que el abordaje integrativo es lo necesario y sobre todo eso, pues la necesidad de comunicación también entre profesionales. Ay, qué bueno, pero esto está cambiando mucho. Yo creo que esto ha mejorado muchísimo y cada vez lo hacemos más. O sea, yo sé que especialmente post pandemia estamos mejorando muchísimo. Yo hablo con gente desconocida todos los días y lo puedo observar. Sí, 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 La ya todo sociedad va, también está cambiando, María, ¿eh? sí, 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 la verdad que sí. Además hacia mejor, que es lo es lo importante. Genial, pues bueno, voy a ver si me ha puesto, si me han dicho si tenemos algún tipo de preguntita, que creo que no. Que va, en principio ninguna pregunta. Vale, pues lo que voy a comentaros a todos los que estéis viendo en directo o los que veáis luego en diferido es que tanto a Maloa como a nosotros desde Fisiocampus podéis hacernos cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, se las trasladaremos a Maloa. También podéis dejarlo en la parte de abajo del canal de YouTube y bueno, como ella ahora os repite las redes sociales, también podéis contactar con ella. Y bueno, te despido, Amalo. Muchísimas gracias Muchas gracias a ti. por estar con nosotros. Muchas gracias por participar en el máster. La verdad que para mí es un placer poder tenerte. Para mí también. Así que bueno, eso, despídete y cuéntanos otra vez tus redes sociales y dónde te pueden encontrar. Bueno, pues yo estoy aquí en Baracaldo, Clínica Anzoátegui. Esto es curioso para mí. Y bueno, en redes soy Amaloa Casanova y fue un placer, de verdad, muchas gracias. Mira, aquí tengo una pregunta, ¿quieres que la conteste? Ah, venga, vale. En caso de infecciones urinarias donde es necesario el consumo de antibióticos, ¿recomienda suplementar con probióticos? Bueno, en muchos casos sí. Bien, en muchos casos sí. De hecho, hay probióticos que están dirigidos específicamente a evitar la reinfección de vía urinaria. Entonces, bueno, en muchísimos casos seguramente lo sugeriría. También las recomendaciones de probióticos, a mí me gustaría que las manejáramos mejor, que cerráramos primero la permeabilidad intestinal, que entendiéramos qué hay que hacer para sacar las colonias intracelulares, que mejoráramos los receptores inmunológicos. Me parece que una intervención exclusivamente con probiótica es buena para bajar el efecto negativo del antibiótico, pero no necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente es suficiente para evitar la reinfección. Entonces, bueno, eso es lo que yo haría. Probióticos, ahora que ha surgido la pregunta, te hago una pregunta un poco que también que está ahí, que no hay mucho consenso, ¿es probióticos durante o después? Sí, bueno, sí que hay muchos artículos de cuál es el efecto que tú promueves durante, que es un efecto funcional. En el momento en el que tú das un probiótico, no siempre, también depende, ¿no? Depende de si es un probiótico de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta, para qué lo estás utilizando. Los probióticos que usamos durante tienden a evitar el sobrecrecimiento de hongos. Recuerdo que cuando tú das un antibiótico, muchos de ellos son similares, sustancias derivadas o sustancias tecnologizadas a partir de penicilio, por ejemplo, ¿no? Como la penicilina, la amoxicilina, la citromicina. Estas cosas son sustancias similares a hongos. Entonces, claro, cuando tú lo das junto con, es muy posible que evites el sobrecrecimiento de hongos
o de esa familia dentro del intestino. Cuando tú lo das después, la intención suele ser que tú ya has como barrido y quieres mejorar la implantación, la diferenciación o la exclusión competitiva cuando utilizas un probiótico post. Entonces yo sí que creo que hay consenso, pero que se utiliza para cosas diferentes. Y no con todos los antibióticos se deben dar probióticos. Por ejemplo, los antibióticos que damos para sobrecrecimiento bacteriano, todavía en mi opinión, que bueno, esto va cambiando, ¿no? Mi opinión va cambiando a medida que sé más, pero yo por ahora, excepto algunas cepas muy exclusivas, desaconsejaría que se dé, porque un sobrecrecimiento tienes que esperar a que se rehabiliten nuestros mecanismos bacteriostáticos y nuestros ácidos y nuestros controladores internos para poder repoblar de flora adecuada. Entonces, no en todas las infecciones yo te puedo generalizar, sí, siempre con el antibiótico, pero hay muchas en las que sí, María, ¿eh? Ujú, genial. Vale, pues eso, lo que os decía, si tenéis alguna dudita más, De nos nada, las Eli. dejáis, si nos la dejáis, eso, si tenéis alguna duda más, nos la dejáis por ahí y si no, pues ya le pasaremos también a Maloa, ¿vale? Así que nada, eso, muchas gracias de nuevo a Maloa por estar con nosotros Gracias. y te veo pronto. Muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.